Pregunto, ¿Martin Luther King o Malcolm X y por qué? Bueno, dos motivos fundamentalmente. El uno, Malcolm X defendía la violencia como forma de resolver las cosas. Martin Luther King buscaba la opción pacifista o pacífica o no violenta, que fue la que funcionó. Dos, Martin Luther King soñaba con la igualdad de todos los seres humanos, y es lo que dice en su famoso discurso, parafraseo, que es, cuando dice que espera que sus hijos y todos los niños sean valorados de acuerdo a lo buenas personas que son y a sus méritos, y no al color de su piel. Por otro lado, Malcolm X era un segregacionista, era un racista, decía que los negros no podían vivir con los blancos, que debía crearse un país especial para los negros, y esto lo sostenía y lo sostiene hasta el día de hoy la Nación del Islam, que en aquel entonces, no me acuerdo quién era el líder de la Nación del Islam con Malcolm X, y que actualmente lidera Louis Farrakhan. Además, siempre han sido terriblemente antisemitas. Entonces esto llevó a que en 1951, si mal no recuerdo, búsquenlo en YouTube, la Nación del Islam invitara a una delegación del partido nazi estadounidense a una reunión que tuvieron, y están, las fotografías son impresionantes, son grupos son 5 o 6 nazis, encabezados por su jefe, todo con cara de nazi, como Pinochet el día de la foto de cuando acabo de matar a Allende, y están allí en medio de todos los ciudadanos negros de la Nación del Islam, porque sentían que tenían los mismos objetivos. Los blancos, los nazis, querían separar a los negros de los blancos, que se fueran a su propio país, que no molestaran y que no se mezclaran con ellos porque les iban a ensuciar la alfombra, y los negros de la Nación del Islam, concretamente los musulmanes de la Nación del Islam, musulmanes negros que tienen algo pero no mucho que ver con los musulmanes tradicionales sunitas y chiitas. Los musulmanes negros querían un país para los negros y no mezclarse con los blancos porque se les ensuciaba también el sofá. Esas dos razones me bastan para estar más del lado de Martin Luther King que del lado de Malcolm X. Mucha gente adora a Malcolm X porque era un enorme orador, y sí lo era sin duda alguna. Pero cuando uno analiza sus discursos, y yo he leído y oído sobre todo muchos discursos de Malcolm X, son discursos hechos a base de un enorme odio, y de un odio a los blancos. Es decir, y esto es, hablábamos el otro día de racismo inverso, pero no es racismo inverso, es racismo. Los negros en general no pueden convivir con los blancos en general. No importa que usted no sea racista, que usted sea muy buena persona, que tenga familia negra como la tengo yo. No. Usted sigue siendo malo por el solo hecho de ser blanco. Eso es racismo. Y es lo que planteaba Malcolm X. Yo sigo creyendo, y lo he dicho cada vez que hablo de la política de identidades en este canal y en la calle y en donde me dejan y en mis libros, sigo afirmando que los seres humanos son esencialmente iguales. Que hay diferencias étnicas por la separación de grupos étnicos, sí las hay. Hay gente que es más, hay pueblos que son más lábiles a ciertas enfermedades porque comparten un gen que los hace lábiles a esas enfermedades y lo han estado difundiendo entre su población. Pero eso es genética de poblaciones, no es racismo. Las poblaciones son muy distintas. Las poblaciones en África son tan increíblemente distintas, la diversidad genética de África, lo he comentado en muchas ocasiones, que cuando la analizas te quedas asombrado. Es una variedad de gente totalmente distinta, de pueblos que no tienen relación ninguna entre sí, ni siquiera genéticamente, salvo porque tienen la piel más o menos oscura, algunos muy oscura, algunos menos oscura. Pero fuera de eso, la diversidad genética y la variabilidad es enorme. Mayor que la variabilidad que hay entre los europeos, y mayor que la variabilidad promedio entre los africanos y los europeos. Es decir, son más distintos los africanos entre sí de lo que son de los europeos, para ponerlo claro.
Esto lo he dicho varias veces en los videos que he hecho sobre racismo. Entonces, sí hay una genética de poblaciones que nos sirve para saber por qué, si perteneces a un determinado grupo étnico, pues es probable que tengas más riesgo de sufrir una enfermedad o más posibilidades de ser inmune a una enfermedad. Pero no, ni esto se aplica a todas las enfermedades, y lo vamos a ver hoy con la caída de Robert Kennedy, ni se aplica a todas las enfermedades, ni se aplica a todas las personas que comparten ciertos rasgos superficiales. Cuando dicen los negros son resistentes a la anemia falciforme, dices, no es cierto, solo un grupo de población que está en la franja donde hay malaria, y esa franja no solo está en África, sino también está en Medio Oriente y en la India, y la gente de Medio Oriente y la India que vive en la franja donde hay malaria, toda ha desarrollado esa resistencia, esa tendencia a la anemia falciforme que le resulta útil para combatir la malaria. Entonces no tiene nada que ver con razas, y eso, que lo he dicho una y otra vez, está mucho más cerca de lo que planteaba Martin Luther King. Independientemente de las diferencias superficiales, todos somos iguales, y aunque algunas poblaciones sean distintas de otras, no lo son tanto y no lo son tan irreparablemente, afortunadamente. Fue el 25 de... gracias David del Castillo, George Lincoln Rockwell y varios de sus seguidores del partido nazi participaron en el mitin de la Nación del Islam el 25 de junio de 1961.